Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar nuevamente con ustedes en este tiempo, en esta oportunidad que Dios nos da para poder estudiar la palabra, poder tener un tiempo de poder escudriñar las escrituras. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro, una pequeña serie que le llamamos Una iglesia alerta. Y esto es necesario porque la iglesia, los creyentes de hoy en día están siendo engañados en muchas ocasiones por los falsos maestros, que desvían a las personas, que los alejan del verdadero evangelio. Entonces es importante que tengamos enseñanzas que nos adviertan, enseñanzas que nos ayuden a entender la profundidad de la palabra para nuestra vida como creyentes. Hablar de ser creyente es hablar de la verdad, hablar de la libertad que nos ha venido a dar nuestro Señor Jesucristo. Pero los que viven en las mentiras, que son engañados por esos falsos, los llevan a mayor esclavitud. Por eso es necesario que seamos advertidos. Mucha gente, muchos creyentes o muchas personas que quieren llegar al camino de la fe están siendo engañados, están siendo desviados. Y lo triste de todo esto es que cuando una persona es engañada, ¿sí? No con el verdadero evangelio de la fe, sino con un evangelio diferente, son arrastrados a una condición peor de la que estaban anteriormente. Mira, hay mucha diferencia entre una condición de una persona que ignora las escrituras, que no conoce de Dios o no ha querido saber de Dios. Esa es una condición que pues los lleva al castigo eterno, los lleva a esa eternidad sin Dios. Pero una condición de personas que fueron enseñados en el Evangelio, no que hayan nacido de nuevo, sino que hayan sido enseñados un poco en la parte de la palabra, en la parte del Evangelio, pero luego se regresan al mundo o rechazan posteriormente ese mismo Evangelio que les fue enseñado. Su condición es peor, su condición viene a ser más lamentable, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que conozcamos la palabra correctamente. En estos últimos versículos que hemos estado estudiando, ¿sí? Una persona que es ignorante, es una persona que no ha conocido, no ha querido saber de Dios. Y estos últimos versículos nos están hablando acerca de los falsos maestros, aquellos que han enseñado un evangelio, pero no, repito, no es el evangelio de la salvación. Y estos falsos maestros lo que hacen es engañar a las personas, engañar a los que quieren verdaderamente conocer de la fe. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque el Pedro en estos últimos versículos que vamos a estudiar, tal vez no podamos identificar si se está refiriendo exactamente a los falsos maestros que no son nacidos de nuevo, o se esté refiriendo a aquellas personas que quieren conocer del Evangelio pero están siendo engañados y que no han tampoco rendido su vida a Cristo. Entonces es un poquito complicado de entender estos versículos, pero hay un punto central, hay una parte importante de todo esto, una parte general, ¿sí? Que es que ambos han escuchado del Evangelio, los falsos y los que son nuevos o quieren ingresar o quieren estar en ese camino de la fe, han escuchado del Evangelio. Recibieron la influencia de otros creyentes para empezar a caminar en ese camino de la fe, pero al final regresaron a las cosas del mundo, no se apartaron del mundo y rechazaron la verdad. Por eso es importante que lo sepamos. Mira, es muy peligroso, ¿sí? Esos falsos maestros que sutilmente, ¿sí?, engañan a las personas, que llevan a esos, a lo mejor creyentes pequeños, a lo mejor apenas están caminando en esa fe, los regresan a los caminos del mundo, como lo vamos a ver el día de hoy, dice a las contaminaciones del mundo. Y lo que podemos entender con esa palabra contaminación es suciedad. Los quieren regresar a la suciedad, los quieren regresar a la corrupción del mundo. Por eso las palabras, en este caso de Pedro, son fuertes. ¿Por qué? Porque son una llamada de atención que requiere atención de los verdaderos creyentes. El primer estado de estas personas, sean falsos, sean pequeños, sean o que apenas están comenzando en este camino,
El primer estado es un estado de paganismo, llenos de maldad, lleno de las cosas del mundo, lo que practicaban antes de recibir el mensaje del Evangelio. Pero el postrer estado, el estado posterior, ¿sí?, es que están enredados nuevamente en esa suciedad, en esa contaminación del mundo. Escúchame bien, el que una persona tenga una función, ¿sí?, o realice una función, una profesión de espiritualidad, no lo marca como si fuera un creyente. Lo que verdaderamente marca a una persona como verdadero creyente es la posesión del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es que ese Espíritu Santo esté dentro de la persona. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estos falsos maestros, de acuerdo a lo que nos está mencionando aquí Pedro, no han nacido de nuevo, no tienen el nuevo nacimiento, tienen cierto conocimiento de la salvación, tienen el vocabulario de la vida cristiana, pero les falta la verdadera experiencia de la salvación. En este caso, ¿sí?, los falsos se habían alejado, no habían confiado plenamente en Cristo, no llegaron a ser verdaderos ovejas de Cristo. Entonces lo que nos está enseñando la palabra aquí es que ellos vivían o andaban en una forma que no agradaba a Dios. Mira, sabemos perfectamente que el mundo no agrada a Dios. El mundo no quiere nada de Dios, pero estos hombres habían conocido acerca del Evangelio, habían escuchado del Evangelio, pero sus actos eran desagradables a los ojos de Dios. Aquí hay una palabra clave en todo esto. ¿Cuál es? La palabra enredándose. ¿Qué quiere decir? Que ellos se habían apartado de las contaminaciones del mundo, pero la situación, lo que ellos estaban haciendo, los falsos, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los había llevado nuevamente a estar, ¿sí?, enredados en esa red, como ese pez que es atrapado. Así ellos regresan y son atrapados en esa malla del pecado. Por eso es importante que podamos identificarlos. Por eso es importante que sepamos que los falsos lo que hacen es apartar a las gentes del verdadero evangelio. Dice el versículo 20 y los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, según la carta de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice que ellos habían escapado, ¿sí? Pero ojo, dice ellos habían escapado. Ellos empezaron a escuchar, tal vez fueron receptores del Evangelio, recibieron la palabra. No quiere decir que nacieron de nuevo, porque hay mucha gente dentro de las congregaciones que no son nacidas, que pueden realizar actos, pueden llevar a cabo, participar simplemente en ciertas actividades de la iglesia, pero eso no los hace cristianos. Entonces dice que ellos participaron, ellos habían escapado de las contaminaciones, pero ellos en sus propias fuerzas, ellos se habían dado cuenta del poder de Dios, del poder de Cristo para liberarlos de la carga del pecado, para liberarlos de la esclavitud del pecado, pero su naturaleza no había cambiado. Sí se dieron cuenta de ese poder transformador, sí lo pudieron observar, lo pudieron ver, es más, hasta a lo mejor pudieron experimentar en cierta parte, pero no tenían la nueva vida, no tenían la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque recibieron el conocimiento, como dice el versículo, el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento que nos refiere solamente a Cristo, a la verdad, a una forma de vida semejante a la de Él. Y los falsos maestros lo que hacen es despreciar esa forma de vida, porque los falsos maestros siguen permitiendo el pecado dentro de las personas. El conocer a Cristo es ser expuestos al Evangelio, es liberarnos de las corrupciones del mundo, es alejarnos de toda aquella suciedad que lo único que hace, ¿sí?, es apartarnos más de Dios. El único camino, el camino de Cristo, es el camino de la justicia. Entonces, solamente con esa fidelidad
El creyente que aprende de Cristo va a progresar en ese evangelio. Porque Cristo lo ha llevado a despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Como lo dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las tendencias del pecado no van a desaparecer en esas personas que no han rendido su vida verdaderamente a Cristo, sino que solamente como que se adormecen, pero se están haciendo más fuertes. La verdadera santidad no implica solamente rehusar cosas malas, porque las personas sin Cristo pueden practicar el rehusar hacer cosas malas. La verdadera santidad tiene que ver, ¿sí?, el conquistar la tentación, conquistar el deseo para no desobedecer a Dios, el querer verdaderamente agradar a Dios. Esa es la verdadera santidad. En la segunda parte del versículo número 26 del Evangelio de Lucas, capítulo 11, nos hace una referencia a palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de este versículo que estamos viendo. Lucas 11:26, en la segunda parte dice: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una persona que ha querido caminar, ha empezado a caminar en ese camino de la justicia, el camino de Cristo, pero se enreda nuevamente, como lo veremos ahorita, en las cosas del mundo, su postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque menos quieren saber acerca de Cristo. Se empiezan, dice nuestro versículo, a enredar nuevamente en las cosas, en las contaminaciones del mundo. Enredar quiere decir involucrarse en. Y entonces dice que van a ser vencidos, van a empeorar. Su calificación, su forma de vida va a ser todavía más bajo. Y este es el problema, define el problema en relación a la sensualidad, a los deseos carnales. Entonces, no hay excusa para la ignorancia. Aquellos que han escuchado del Evangelio, aquellos que han escuchado de la palabra, ¿sí?, pero que se han apartado de forma voluntaria, de forma consciente y la han despreciado, merecen un mayor castigo. Y no porque yo lo diga, sino porque la misma palabra lo dice. Su condición viene a ser peor. Hay ingratitud en el corazón de esas personas porque rechazaron lo que Cristo había hecho en sus vidas. Se volvieron tercos, se volvieron todavía más perversos. Están profanando ese sacrificio, están pisoteando esa sangre de Cristo, esa sangre que Cristo estuvo dispuesto a derramar por esa libertad, por sus pecados, por la salvación. Al hablar de esas contaminaciones del mundo, está hablando entonces de esa suciedad en la que se encuentra el mundo y que no quieren renunciar a ella. Caen todavía más bajo. Se burlan estos falsos, y las personas que son arrastradas por los falsos se burlan de esas virtudes que la palabra de Dios nos da. Se hunden más bajo. Ya no hay un freno. Ya no hay el freno, tal vez religioso, como lo pudiéramos considerar, de los mandamientos, de los principios de Dios. Ya no hay un freno. Ya hay todo lo contrario, un desenfreno hacia las cosas del mundo. Por eso dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su estado final, el estado último de sus vidas viene a ser peor. Peor quiere decir más grave en su vida. El castigo, lo que merecen, todavía es más grave. Su estado espiritual, ¿sí?, en este caso, ya es perdidos completamente acerca del conocimiento, ¿sí?, de Cristo, que les ofrecía otro camino, les ofrecía la vida eterna. Pero ahora su estado espiritual es perdidos sin Cristo, peor. Ellos dice que habían escapado gracias a ese conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero repito, no es que hayan perdido la salvación, ¿sí? Su condición viene a ser peor, pero no porque hayan nacido de nuevo, no porque ellos hayan perdido la salvación, no, porque si nosotros tenemos la seguridad de la salvación en Cristo, no es que ellos hayan perdido esa salvación, no, simplemente ellos están despreciando la oportunidad de vida eterna que solamente Cristo puede darles.
¿sí? De acuerdo a la luz del Evangelio, dice que Cristo nos da vida eterna. Y a los que pertenecemos a Cristo, dice, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, porque el Padre se los entregó al Hijo. Y nadie absolutamente nos puede arrebatar de esa salvación. Dice también la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces la salvación no se puede perder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que ellos regresaron a esa contaminación? Porque no eran de Cristo, porque simplemente probaron, porque simplemente a lo mejor caminaron un tiempo en ese, viendo las experiencias de otros creyentes o caminando en las experiencias de otros creyentes, pero no habían nacido de nuevo. Sí estuvieron expuestos al mensaje, sí estuvieron expuestos al mensaje de Cristo, pero no aceptaron verdaderamente la salvación que viene de Cristo. Solamente pretendían ser creyentes, y de esos hay muchos dentro de las congregaciones, pretenden ser creyentes, pero su verdadero estado no es el verdadero, el de la salvación, no es el de la nueva vida en Cristo. Su verdadero estado es como el mensaje que recibieron, mensaje falso, hace creyentes falsos y reciben promesas falsas. Por eso debemos de ser cuidadosos en avanzar en esa humildad de la palabra de Dios, caminar en esa humildad en la palabra de Dios. Esas contaminaciones son todas aquellas que nos rodean en el mundo y que si no es por medio de Cristo, el ser humano no puede escapar de esas contaminaciones. Solamente Cristo puede rescatarnos, solamente Cristo puede separarnos, puede limpiarnos, puede lavarnos y puede guiarnos en ese nuevo camino, el camino de la justicia, como dice el versículo 21, segunda carta de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice entonces Pedro que mejor, fíjense qué palabras tan fuertes, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué es esto? Mejor les hubiera sido seguir en su ignorancia, sin haber escuchado nada de Dios, porque después de haber escuchado de Dios, dice, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volverse atrás es rechazar la vida cristiana. Se creen cristianos, piensan que son creyentes, manejan el lenguaje del creyente, pero no lo son. Su vida, ¿sí?, es muy alejada de lo que el verdadero evangelio le pide al creyente. Mira, la persona, el verdadero creyente, entre más tenga el privilegio, ¿sí?, de conocer de la palabra, mayor responsabilidad tiene para con Dios. Cuando una persona conoce las normas cristianas, más obligado está a vivir en conformidad a ella. Nos recuerda que la doctrina de una vida santa, de una vida virtuosa, es para aquellos que han sido enseñados, para aquellos que han rendido su vida a Cristo, que aquellos que están dispuestos a dejar las cosas del mundo y dispuestos a seguir a Cristo, a ser verdaderos siervos de Cristo y no regresar como esclavos, pero del pecado, esclavos de esas contaminaciones, se apartan del evangelio. Los verdaderos fieles a la verdad, sí, también fallan, pero no se dejan dominar por el pecado, no caen de la gracia, no renuncian a la profesión de la sana doctrina que alguna vez tomaron, que alguna vez escucharon. El verdadero cristiano regresa a los caminos de la fe. No son apartados. ¿Cómo puede ser posible entonces que estos, ¿sí?, su condición venga a ser peor? ¿Cómo lo podemos entender? Que esa condición viene a ser peor de aquellos que han escuchado, aquellos que tienen el conocimiento pero que no decidieron seguir a Cristo. Bueno, se vuelven inmunes a la fe verdadera. Ya no quieren saber nada de esa fe verdadera. Como lo dice la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26 al 31, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que
que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que les espera a todos aquellos que tuvieron cierto conocimiento, que caminaron, que escucharon, que vivieron, tuvieron esa experiencia, pero que se apartaron y después rechazaron de una forma voluntaria a Cristo. Su testimonio no es el de un verdadero cristiano. Mira, de verdad hay una batalla dentro de la naturaleza, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, pero los que no son, ellos no se han rendido a Cristo, ellos se inclinan por esa naturaleza pecaminosa. Termino con lo que dice en segunda carta de Pedro 2:22. Son palabras fuertes que utiliza Pedro aquí. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son 2 proverbios que utiliza Pedro aquí, que son palabras muy fuertes. El primero de ellos, el perro que vuelve a su vómito. Sí, tiene un trasfondo bíblico, el libro de los proverbios. Pero sí, el segundo, que es la puerca lavada, dice, ese no lo encontramos como tal en la Biblia. Sin embargo, los dos, el perro y la puerca, dice aquí, son animales considerados inmundos por el pueblo judío. Ambos son considerados como símbolo de inmoralidad pagana. Y entonces Pedro cita a estos 2 animales, y no solamente eso, sino sus costumbres de estos 2 animales. ¿Por qué? Porque siempre retornan a lo que es su naturaleza. Y estos falsos maestros, ¿sí?, parecían hombres creyentes, hombres sabios, pero sus acciones demostraban todo lo contrario. Solamente el cambio es superficial. Muchos creyentes o muchos que se dicen creyentes, ¿sí?, solamente son superficiales y no hay un verdadero arrepentimiento. En lugar de ser ovejas, es duro lo que menciona Pedro, pero así es. Los considera puercos o perros. Mira, los perros en esa época eran mascotas que no eran mimadas. Es más, esos, como les llaman perros, ¿sí?, vivían en la carroña, vivían en la basura. Repito, son palabras fuertes que utiliza Pedro, pero son palabras que nos tienen que llevar a abrir los ojos, a despertar, a darnos cuenta si verdaderamente somos creyentes o simples simpatizantes. ¿Sí? De verdad, el enemigo es el falsificador, y lo que enseñan estos falsos es un evangelio falso. Dice Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese falso, si ese enemigo falso, va a crear falsos ministros, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. ¿Y qué es lo que crean? Falsos creyentes. Sus experiencias de estos falsos, ¿sí?, es como esa experiencia de la puerca que fue lavada, pero sigue siendo su naturaleza puerca. O el perro que vomitó lo que había comido, pero su naturaleza sigue siendo de un perro.
Tal vez la puerca se veía mejor después de que la lavaron. Tal vez el perro después de haber vomitado se sentía mejor, pero no, su naturaleza no había cambiado. Tenían la misma naturaleza de animales, ¿sí? Inmundos. Seguían siendo parte de su naturaleza. El cerdo puede mantenerse limpio solamente por un tiempo, pero luego se va a regresar al lodo y se va a ensuciar. Es un puerco, esa es su naturaleza. Los perros a lo mejor pueden volver lo que comieron, pueden vomitar y se sienten bien por un tiempo, pero ¿sabes qué regresa a hacer ese perro? A comerse nuevamente ese vómito. Mira, te repito, son palabras fuertes. Es más, en el Antiguo Testamento podemos encontrar ese ejemplo del perro que regresa al vómito con Salomón. Vamos al Proverbio capítulo 26, versículo 11. Proverbios 26, 11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La persona que fue enseñada en el Evangelio, fue enseñada en la palabra, pero regresa a las contaminaciones del mundo. El perro se siente mejor después de haber vaciado su estómago, pero sigue siendo perro, y lo peor es que regresa a comerse ese vómito. No hubo un verdadero cambio de su naturaleza. Lo único que está evidenciando es su naturaleza de un animal inmundo. Así también la puerca. Ellos no habían experimentado, ¿sí? Los creyentes, los falsos, los que habían empezado a caminar, no habían experimentado una nueva naturaleza divina. Pensaban que habían sido libres de sus problemas, de sus pecados, pero cuando su realidad es que seguían siendo esclavos de su vieja naturaleza de pecado. Los verdaderos creyentes han recibido una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y sus deseos, sus apetitos son diferentes a los del mundo. ¿Por qué? Porque han sido transformados. Sus apetitos ya no son las contaminaciones del mundo. Sus deseos son hacer las cosas que agradan a Dios. Los santos, los piadosos, son llamados a ocuparse, ¿sí?, de su salvación. Son llamados a ocuparse de lo que agrada a Dios, para no volver a ser vistos, como dice aquí Pedro, como perros o como puercos. Los falsos, los apóstatas, prometen libertad, pero ellos no pueden dar libertad porque ellos mismos son esclavos. La verdadera libertad tiene que venir desde adentro, tiene que ser de la naturaleza interna de la persona, y eso solamente lo puede hacer Cristo. Esa libertad que ofrece verdaderamente Cristo, es esa libertad que nos aparta del pecado, esa verdadera libertad que no nos deja, ¿sí?, estar agradándonos con las cosas del mundo. Esa es la verdadera libertad. El nuevo nacimiento viene solamente por medio de Cristo y el arrepentimiento de la vida de pecado. Por eso es importante que tengamos la seguridad de una verdadera experiencia con Cristo, porque eso nos va a apartar de los falsos, de los que falsifican el Evangelio. Cristo es la verdad. Seguirlo nos lleva a la libertad. Los apóstatas son mentirosos, los falsos nos llevan a esclavitud. Tú decides qué camino seguir, el de Cristo o el de los falsos. Muchas gracias, me dio gusto estar con ustedes en una enseñanza más de esta segunda carta de Pedro. Concluimos este capítulo número 2. Si Dios permite, continuaremos estudiando el capítulo 3. Dios les bendiga, cuídense mucho.